El escritor Don Gosen cuenta la siguiente historia. Dice que un joven descubrió una vez una veta de oro en lo alto de una montaña. Dice que necesitaba poder para explotarla y también necesitaba dinero. Además, necesitaba saber cómo podría explotar esa veta de oro. Dice que él luchó mucho, trabajó, pero fracasó. Una noche en que se hallaba descansando después de un día de trabajo arduo, ya se encontraba fatigado y dice que se dijo a sí mismo: estoy comenzando a comprender cuál es el problema. Estoy empezando a entender por qué no puedo progresar en esta situación. Yo sé que hay oro allí, pero no puedo sacarlo. Lo cierto es que no sé nada de esta roca. No sé nada de geología, ni tampoco nada de minería, pero sé que allí hay oro. Así que voy a ir a la ciudad y voy a averiguar lo que me interesa saber. Así que se levantó, fue a la ciudad y habló con el jefe del departamento de minería de la universidad local y le planteó su caso honesta y llanamente a aquel experto. El profesor llamó entonces a un ingeniero de minas, a quien el joven le contó toda la historia. El ingeniero se puso de acuerdo para ir con él a ver la veta de oro y darle un consejo después de verificar los resultados de los experimentos. Los dos hombres se demoraron una semana para llegar al sitio donde estaba el oro. Después que el ingeniero hubo explorado la montaña y tuvo la certeza mediante los experimentos que realizó que definitivamente allí sí había oro, le dijo a aquel joven: mire, hay millones de dólares en oro aquí, pero le va a costar un dineral poder sacarlo. Usted tiene dos alternativas, ya sea organizar una compañía por acciones a fin de conseguir suficiente dinero para explotar la mina, o bien puede vender esta propiedad. ¿Cuál de las dos alternativas le parece mejor? El joven sin vacilar le contestó: voy a explotar la mina. Ese joven pasó un año preparándose, estudiando, entregándose por completo a ese propósito. Estuvo persistiendo y persistiendo hasta que llegó el momento cuando todo estuvo listo, cuando tenía todo el conocimiento que necesitaba, empezó a trabajar y la veta resultó ser exactamente como el ingeniero de minas le había dicho. A los pocos años, ese joven ya era millonario. Esta historia es una parábola moderna. Aquel joven descubrió que allí existía algo de gran valor, pero no sabía cómo alcanzarlo, no sabía cómo explotarlo, no sabía cómo hacer suyas las riquezas que estaban en ese lugar. Luego se enfrentó con el dilema de tener que tomar una determinación: o explotaba la mina o la vendía. Su decisión de explotar la mina, de quedarse allí, fue lo que realmente importó. Tomó una decisión, estaba determinado a cumplirla, pero esto requería estudiar, esto exigía dedicación y esto exigía sacrificio. Muchas de las cosas que no estamos obligados a pagar. Y esto fue lo que se puso a hacer aquel joven: a estudiar, a dedicarse y aún a sacrificarse. Al final de ese periodo de preparación, el joven cosechó esa recompensa por todo el tiempo que había pasado preparándose. Mire, exactamente esto es lo que ocurre cuando usted y yo le damos a Dios el lugar que Él debe ocupar en nuestra vida. Hay muchas promesas de Dios para nosotros, pero como no las conocemos, entonces no las tomamos. Por eso es importante descubrirlas. ¿Y cómo las descubrimos? Cuando leemos y cuando escuchamos la palabra de Dios. De esa forma nos vamos acercando a Dios, el único que tiene la respuesta para todas las situaciones de nuestra vida. A medida que vamos estudiando, vamos a comprender la grandeza de las palabras de Dios. Pero no solo vamos a descubrir la grandeza de Dios, sino que también nos vamos a dar cuenta que usted y yo somos limitados, así como aquel joven. Y en ese momento, cuando nos damos cuenta de nuestra limitación y de la grandeza de Dios, aprendemos a depender de Él. Apropiémonos de las promesas que Él tiene para nosotros. Y vamos a tener la recompensa. La recompensa de aquel joven de la historia fue tomar millones y millones de dólares en oro. La recompensa que vamos a tener de parte de Dios va a ser mucho más grande que la del joven de la historia. Porque estamos hablando
aún de descubrir y caminar en el propósito por el cual Dios nos ha creado. En Mateo capítulo 19, versículo número 26, Jesús le decía a sus discípulos: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Cuando se enfrente a algo que usted humanamente no puede, recuerde lo que dice Mateo 19, 26. Para Dios todo es posible. Es importante que le demos a Dios el lugar que Él merece en nuestra vida. Y Él merece el primer lugar. Cuando le damos toda nuestra vida, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas y todo nuestro espíritu, Él empieza a obrar en nuestra vida. Acércate a Dios, conoce a Dios, lee su palabra, búscala a Él, ora a Él y conoce las grandes bendiciones que Él tiene para ti. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, hoy reconocemos tu grandeza. Sé que tú tienes lo mejor para mi vida, Señor. Sé que hay un milagro para mí. Hoy, Señor, decido esperar lo bueno, lo mejor y lo excelente que tienes para mi vida. Hoy toda mi esperanza está en ti. Dejo de mirar las circunstancias que me rodean y miro todas tus promesas y creo en lo que dice tu palabra. Sé que tú tienes lo mejor para mi vida y lo harás y me lo darás. Quito de mi vida toda incredulidad y me fortalezco en la fe. Quito de mi vida todo miedo, todo temor y camino con toda seguridad. No tengo temor en mi corazón, porque tengo tu espíritu de poder dentro de mí. Señor, hoy glorifico tu nombre, exalto tu nombre. Hoy te reconozco, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Ya está disponible Levántate, el nuevo libro de Rodrigo Riaño del Castillo. Un libro donde descubrirás 40 maneras diferentes de conocer al Dios que levanta. Lo puedes adquirir en Amazon, si vives por fuera de Colombia, o en nuestro WhatsApp al +57 312 580 0866. Levántate, un libro con principios, verdades y promesas de Dios que alientan. Cómpralo hoy.